buenos días, queridos hermanos en Jesucristo. Que la paz y el gozo del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. Les saluda su servidor, el pastor Víctor Hugo Correa, de la Iglesia Centro Misionero de Restauración en Cuatro Reinas de Tibás. Nos sentimos muy bendecidos de poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Pedimos disculpas a los hermanos de nuestra congregación que están acostumbrados a estar conectados a partir de las 11 de la mañana, pero hoy tuvimos algunos problemas técnicos que se presentaron, pero gracias al Señor ya se pudieron arreglar. Así que en esta hora vamos a tener un tiempo especial con las Sagradas Escrituras. Le voy a invitar para que abra su Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, vamos a tocar un tema bien especial. Yo quiero compartir con ustedes algunos obstáculos que nos impiden dar a Dios. Algunos obstáculos que nos impiden dar a Dios. Y cuando hablamos de dar, entramos en uno de los terrenos más complicados del ser humano, porque hay muchos pensamientos, mitos, luchas que se presentan en el corazón del ser humano cuando se trata de dar. A título personal, creo que el ser humano, por naturaleza, es duro a la hora de compartir lo que tiene. Y es por esa razón que Dios nos insiste de manera constante a tener corazones dadivosos. Creo, hermano, esto es un pensamiento muy personal, que los seres humanos nacemos la mayoría con un corazón duro a la hora de compartir, a la hora de dar. De hecho, lo podemos ver en los niños. Ellos regularmente cuesta que sean dadivosos. Cuando usted le compra un paquete de dulces a un niño y él se lo está comiendo y puede tener 15 dulces en ese paquetito y llega alguien a pedir y él dice que no quiere compartirlo, porque los corazones de los seres humanos, repito, la mayoría vienen con ese diseño, o así nacemos por la naturaleza caída, con esa dificultad a la hora de poder compartir con otras personas. El apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Cristo en Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Escuche las palabras que el apóstol Pablo recuerda de Jesucristo. Sin embargo, es sumamente interesante porque esto que Pablo dice que Cristo dijo no aparece en ninguno de los evangelios. Algunos teólogos han llegado a la conclusión que es muy probable que esto lo haya oído Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo y estuvo conversando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces allá en el cielo él escuchó a Jesucristo decirle a Pablo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que algunos teólogos dicen. Otros teólogos han llegado a la conclusión que simplemente como Pablo tuvo coinonía con muchos de los discípulos y de los apóstoles que anduvieron con Jesús durante 3 años y medio, entonces en algún momento algunos de ellos haya expresado sin escribirlo lo que Jesucristo dijo en algún momento. El asunto es que Pablo dijo que Cristo lo dijo, y si Pablo dice que Cristo lo dijo, Cristo lo dijo. Así, más bienaventurado es dar que recibir. Esto me trae a memoria una frase maravillosa de la señora María Teresa de Calcuta. Ella dijo, esta frase yo la aprendí hace muchos años y se quedó en mi corazón: no conozco ser humano más desdichado en la vida que aquel que vive pensando ¿quién me podrá ayudar?, en lugar de decir ¿a quién podré ayudar con lo que tengo? Y entendemos que dentro de la iglesia cristiana existen muchas personas que tienen esa clase de pensamiento. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá darme? ¿Quién podrá otorgarme? ¿A quién podré acudir? En lugar de pensar a quién yo puedo ayudar con lo poco que tengo, a quién puedo yo compartirle un poco de lo que Dios a mí me ha dado. El proverbista, allá en Proverbios capítulo 11, versículo 24, escribió lo siguiente: hay quienes reparten y les es añadido más. Escuche, el proverbista dice que aquellos que son amplios en dar, les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. El proverbista nos está diciendo de que sí se puede retener una parte, pero la parte que sea justa, no más.
Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Déjeme hacerle una pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Es usted de aquellos que están dentro de la lista que les cuesta compartir, o es usted de aquella lista de los que reparten generosamente con aquellos que también tienen necesidad? Es sumamente bienaventurado el de corazón dadivoso. Es una persona dichosa, es una persona, repito, bienaventurada, aquella que ha aprendido a compartir, no solamente por emociones, sino que lo hace con un corazón que realmente viene con sinceridad delante de Dios. Ahora bien, sabemos y entendemos que unos dan por obediencia y otros dan porque tienen el don de dar. Hay dos grupos dentro de la iglesia. Podríamos tener un tercer grupo, los que no dan, totalmente no dan. Pero hay dos grupos, que son los que dan por obediencia, y están los que dan porque tienen el don de dar. Los que dan por obediencia regularmente se ajustan a dar el diezmo y la ofrenda. Los que dan más allá de sus fuerzas, o los que dan porque tienen el don de dar, son aquellos que ponen para que se compre la masa en la iglesia, son aquellos que ayudan a hacer las empanadas, y después son aquellos que ellos mismos compran las empanadas, y aún las que compran las reparte con otras personas. Entendemos que eso es un don, porque dar es un don de Dios, pero los que no tienen el don deben de dar por obediencia. Aquellas personas que dan con tanta facilidad y se desprenden con tanta naturalidad de sus bienes para ayudar a otros, incluso para dar a la obra de Dios, es porque tienen el don para dar. ¿Tiene usted el don para dar, querido hermano? Porque entendemos que dentro de la iglesia hay muchas personas que no aportan nada. Tienen la facilidad, tienen realmente la posibilidad, pero no lo hacen, porque sencillamente hay obstáculos que se los impiden, y yo voy a hablar de algunos de ellos, al menos 3 obstáculos, si el tiempo así no lo permite. Repito, unos dan por obediencia y otros dan porque tienen el don de dar. Voy a invitarle para que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, y vamos a ver allí una lista de dones para que afirmemos lo que yo quiero compartirles. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, esto está en el versículo 6 de Romanos capítulo 12. Yo espero que usted lo pueda tener abierto para que lo lea juntamente conmigo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y el versículo 8 lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Y el que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. Usted puede notar, querido hermano, que aquí habla que dentro de la iglesia cristiana hay algunas personas que tienen el don de dar. Son aquellas que, sin importar que estamos en pandemia, sin importar que estamos en crisis, sin importar que los tiempos son difíciles, aún así, constantemente estas personas están pensando en poner su granito de arena para que la obra del Señor no se detenga, sino que continúe siempre adelante. Voy a repetir una vez más esta pregunta: ¿es usted de las personas que da con naturalidad porque tiene el don, o es usted de las personas que da por obediencia, que también son bienaventuradas, o es usted de las personas que definitivamente no dan? Porque yo entiendo que ahora, en esta pandemia que estamos viviendo a nivel universal, yo entiendo que hay muchas personas que desde que las iglesias se cerraron no
se han manifestado con la obra del Señor a través de sus ofrendas para que la obra continúe caminando. Es muy triste porque muchos tienen excusas que son realmente pobres y vanas, porque las iglesias siguen caminando, siguen avanzando, siguen con sus gastos, pero hay muchas personas que han retenido lo que le pertenece al Señor con excusas vanas y baratas y muy pobres que realmente no tienen validez delante de Dios. Vamos entonces a entrar en el primer obstáculo. El primer obstáculo que se presenta para que las personas puedan dar a Dios es que ellos se hacen una pregunta en su corazón, y la pregunta es la siguiente: ¿qué van a hacer con lo que doy? Ese es uno de los obstáculos más grandes de por qué la gente no da para la obra de Dios, porque comienzan a especular en sus corazones. Bueno, si damos esta parte del dinero, ¿qué irán a hacer en esa iglesia con eso? ¿Qué será lo que van a hacer? ¿En qué van a usar ese dinero? Muchos se niegan a dar a Dios debido a que piensan: ¿qué harán con lo que yo voy a dar? Está bien, pastor, yo quiero dar una ofrenda de 30,000 pesos, pero ¿qué van a hacer en la iglesia con esa ofrenda? Entonces esto provoca en el corazón de la persona un obstáculo para dar a Dios, y dice: mejor yo lo voy a administrar y voy a hacer esto y aquello. Y déjeme decirle que las obras donde nosotros podamos darle dinero a personas o comprar alimento para personas son obras muy importantes delante de Dios, pero recuerde las palabras de Jesucristo cuando le preguntaron que si debían ellos pagar el impuesto al César. Jesucristo mandó a traer una moneda del César y les preguntó: ¿qué ustedes ven en qué rostro ven en esta moneda? Y ellos dijeron: al César, maestro. Y Jesucristo les respondió de una manera categórica diciéndoles: entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Den a los pobres lo que es de los pobres y a Dios lo que es de Dios. Den a sus padres lo que es de sus padres y a Dios lo que es de Dios. Lo que nosotros dispongamos dar a Dios, debemos traerlo nosotros al alfolí. Debemos nosotros presentarlo en la iglesia donde nosotros nos congreguemos. No podemos administrar lo que es de Dios como nosotros realmente se nos antoje. ¿Qué van a hacer con lo que yo doy? Déjeme, querido hermano, a los que son miembros de nuestra congregación Centro Misionero de Restauración, recordarles una vez más en 4 puntitos en qué nosotros invertimos el dinero que entra a esta congregación. En primer lugar, nosotros también diezmamos, pero en realidad la iglesia en sí, de todos los dineros que entran a las arcas de esta iglesia, se saca el 12%, y ese 12% nosotros lo damos como el diezmo al Señor. ¿Dónde lo dan, pastor? Lo depositamos a la misión que nosotros pertenecemos. Cada mes el 12% de todo lo que entra, incluso en tiempos de pandemia, incluso en tiempos de necesidad, donde realmente la iglesia ha pasado por necesidades grandes, aún así lo que es del Señor, no lo tocamos. Apartamos el 12% y cada mes lo depositamos, no a una misión, lo depositamos con un corazón sincero, como si fuera para el Señor. En segundo lugar, de este dinero que entra, tomamos una ofrenda semanal para la familia pastoral. Nosotros no tomamos los diezmos de esta congregación. Ahí está el equipo de 4 tesoreros que son los que encargados de administrar todo el dinero, ya que nosotros como pastores no tocamos el dinero de la iglesia, y cada semana la iglesia nos da una ofrenda a nosotros para nosotros poder tener el sostén semanal o quincenal o mensual. Si entra mucho, nos dan la misma ofrenda. Si entra poquito, pues a veces, si no alcanza para la misma ofrenda, pues no se puede hacer. Pero nosotros no tomamos los diezmos de la iglesia. Nosotros no tomamos las ofrendas jugosas de la iglesia. A nosotros siempre nos dan la misma ofrenda por semana.
porque nosotros no hemos venido a esta iglesia para enseñorearnos o enriquecernos de ella. Hemos venido para servir a la iglesia con un corazón sincero y sobre todo con un corazón honrado delante del Señor. Por esa razón nosotros no tenemos contacto con los dineros de esta iglesia. Damos un seguimiento, damos una supervisión 100%, sí, pero no tomamos nosotros los dineros de la congregación. Repito, en primer lugar se saca el diezmo para el Señor, en segundo lugar se le da la ofrenda a los pastores y en tercer lugar pagamos el alquiler, que dicho sea de paso, el monto del alquiler de esta iglesia son $2,060. Ese es el monto de alquiler de esta congregación y Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y en tercer lugar pagamos el alquiler y en cuarto lugar nos hacemos cargo de las diferentes necesidades, gastos varios de la iglesia, como la alarma, cuando tenemos que pagar alarma, como la luz y lo demás que se necesita para que la iglesia pueda continuar siempre adelante. Eso hacemos en este lugar. No puedo hablar por otras congregaciones, pero hablamos por nuestra congregación. Esa es la manera en que nosotros usamos el dinero. Entonces, repito, el primer obstáculo para dar al Señor es: ¿qué van a hacer con lo que yo doy? ¿Qué harán con lo que yo doy? Otros dicen: seguro el pastor se queda con todo. Ya les expliqué que no. Aquí nosotros no nos quedamos con todo. Y si en algún momento, por alguna razón o alguna circunstancia, pero muy remota, así, muy salida de lo normal, nosotros recibimos un diezmo de alguien que necesita enviarlo a la iglesia, nosotros agarramos el sobrecito y se lo entregamos a los tesoreros de la iglesia, y los tesoreros de la iglesia saben que tienen que hacer un recibo y enviárselo a la persona que nos hizo llegar ese dinero, dándole a entender de una vez que el dinero ya entró a las arcas de la iglesia y no a las arcas de la familia pastoral, porque nosotros no tomamos los diezmos de la iglesia. Nosotros recibimos una ofrenda semanal y bendito el nombre del Señor también, porque algunas personas que tienen un corazón generoso constantemente o cada vez que tienen la oportunidad nos hacen llegar una ofrenda especial a nosotros a título personal. Muchas personas lo hacen, o algunas personas lo hacen con un corazón sincero y nunca porque nosotros le hayamos exigido, pedido o insinuado. Es algo que el Señor debe poner en los corazones y no que los pastores deben andar buscando detrás de las ovejas. Nosotros buscamos las almas, para nosotros sostenernos proviene del Señor. Otros dicen en su corazón: voy a dar para que otros hagan plata costillas nuestras. No lo voy a hacer, y por eso entonces no comparten de lo que tiene. Debemos entender que los diezmos y las ofrendas que damos son para el Señor. Escuche, querido hermano, aunque ese dinero sea administrado por hombres, mi conciencia y mi entendimiento lo hace para el Señor. A la hora que yo tomo los diezmos y las ofrendas para entregarla delante del Señor, nosotros no debemos estar pensando en la persona que lo está recibiendo, sino que nuestra conciencia y nuestro entendimiento deben de estar claro de que lo hacemos para el Señor. Por supuesto, esto no quiere decir que si usted sabe que en su iglesia se están haciendo fraudes, si usted sabe que en su iglesia el pastor se está realmente enriqueciendo porque está agarrando todos los dineros, por supuesto que si usted sabe que es una iglesia fraudulenta, pues usted tiene la opción de orar y buscar otro lugar donde congregarse, pero no puede estar llegando a todas las iglesias pensando de lo que usted da, que van a hacer con eso. Eso le corresponde al Señor. Para esto le voy a invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 21, porque usted dirá: pastor, pero usted nos está diciendo a nosotros algo que realmente no está en nuestra conciencia y en nuestra mente hacer. No, yo quiero saber qué se hace con el dinero. Bueno, vamos a ver qué dice Lucas capítulo 21. Yo le invito para que usted me acompañe a el Evangelio de Lucas capítulo 21.
Yo quisiera que todos ustedes puedan tener su Biblia en su mano, que ustedes no estén haciendo otras cosas. Es lo que está sucediendo ahora en una estadística en los Estados Unidos. Dicen que mucha gente está en su casa y se conecta por conectarse, que mucha gente está en su casa y está haciendo otras cosas y no está en el culto realmente. Debería usted estar en el culto en este momento con su Biblia abierta y leyendo la Escritura y alimentando su espíritu, para que así usted pueda enfrentarse a lo que estamos viviendo en esta pandemia tan tremenda que está pasando el mundo entero. Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos. A mí me llama la atención que Jesucristo se haya detenido en su ministerio, haya detenido todo su ministerio para estar en una recolección de ofrendas. Y Él se sentó allí probablemente a observar lo que las personas hacían cuando daban. Y esto me da a entender a mí de una manera categórica de que Cristo, en el momento que se recogen las ofrendas, está mirando, pero no está mirando su ofrenda, está mirando su corazón. Dice que Cristo vio a los ricos que echaban, depositaban, entregaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Yo quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Quién administraba estas ofrendas? ¿Sabe usted que estas ofrendas que entraban al templo eran administradas por muchos de ellos eran ladrones? Muchos de ellos eran personas que realmente se estaban enseñoreando del pueblo, pero aún así Dios miró la intención de ellos. No, a los otros los juzgaría a Él por lo que hacían, pero Dios vio la intención de la persona que venía a depositar su ofrenda. No precisamente qué pasaba con la ofrenda después de que ellos la depositaban. Él vio que los ricos depositaban estas ofrendas. Ahora déjeme ir un poco más allá. Cuando las ofrendas las hacían llegar directamente a Jesús, Jesús tenía un tesorero. Ese tesorero se llamaba Judas Iscariote. Era un hombre ladrón, porque la Biblia dice que sustraía constantemente de los dineros que entraban. Pero aún así, bienaventurado era el que traía sus ofrendas a la presencia de Jesús, aunque sus administradores eran unos ladrones, pero Dios veía la intención de ellos. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Alvarito, por favor, me le da vuelta al aire. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba lo mismo que los ricos. Ellos echaban, depositaban, pero ahora dice la Biblia que esta viuda pobre en el mismo lugar donde los ricos depositaban el dinero, esos mismos dineros que lo tomaban los administradores del templo, y que muchos de ellos realmente eran personas que robaban, pero Dios vio la intención de esta mujer. Repito, sin importar dónde vaya el dinero, Dios lo que ve es la intención. Estoy hablando a la hora de darle al Señor, porque cuando yo ayudo a un pobre, mi querido hermano, eso está muy bien, es una obra muy buena, la hacía Cornelio. Cuando yo voy y compro diarios y lo reparto, muy bien, pero lo que yo le doy al Señor es lo que llamamos ofrendas, lo que yo presento en el arca de las ofrendas, en esta ocasión representada por la iglesia, cuando yo traigo mis ofrendas ante la presencia del Señor. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué interesante, querido hermano, cómo Jesucristo tuvo, repito, el tiempo para detenerse y observar cómo unas personas echaban de lo que les sobraba y otras echaban realmente lo que era su sustento. Esto, mis queridos hermanos, nos deja como lección que a Dios no le podemos dar sobras. No es lo que me sobra. A Dios debemos honrarlo a la hora de dar. Muchos acostumbran darle a Dios después de que pagó el recibo de luz, el recibo de agua, el recibo de teléfono, después de que pagó la pantalla en Walmart, después de que le echó gasolina al carro, después de que arregló el carro, después de que fue al cine y después de que fue al hotel.
y cuando llega, lo que le sobró es lo que le voy a dar al Señor. No, ese no es el orden que Dios establece. Yo debo honrar a Dios primero. Cuando mis ingresos llegan, sean muchos o pocos, yo debo honrar a Dios. Es una regla en las Sagradas Escrituras, y por supuesto que estos temas son muy complicados porque tenemos algo actualmente que se llama la teología de la prosperidad, donde muchas personas se han querido abusar pidiéndole al pueblo que pacten con Dios, pidiéndole al pueblo ofrendas extraordinarias, pidiéndole al pueblo que si van a dar van a ser ricos, y se están enseñoreando con la teología de la prosperidad. Pero no todas las iglesias somos iguales. No todos los pastores somos iguales. Todavía vemos ministros íntegros delante de Dios, hermanos. No juzguemos las iglesias todas, porque no todos los pastores somos fraudulentos. Aún vemos pastores que servimos a Dios con un corazón sincero y desinteresado, que si tenemos que ponernos a trabajar, lo vamos a hacer para para poder continuar sirviendo a la obra del Señor. Y cuando hablo de trabajar me refiero a un trabajo secular. Si tenemos que dejar de servir a tiempo completo, lo dejamos y laboramos en algún lugar para poder sostenernos, como Pablo lo hizo mientras realizaba las carpas o las tiendas de campaña, para poder ayudarse en su ministerio. A Dios se le honra con sabiduría y entendimiento. A Dios no se le honra con lo que sobra. Debemos acostumbrar que cada vez que entren nuestros ingresos, nosotros debemos apartar realmente lo que le corresponde al Señor. ¿Y cuánto es, pastor? Es el 10%. Déjeme decirle que el apóstol Pablo claramente dice que lo que debemos darle al Señor es lo que hemos dispuesto en nuestro corazón. Si lo que usted ha dispuesto es el 10%, eso es lo que usted va a presentar delante de Dios. Si lo que usted ha propuesto es el 20%, eso es lo que usted propuso en su corazón. Usted le da al Señor conforme a sus capacidades y conforme a su entendimiento. Un cristiano entendido en las Escrituras sabe con claridad que las ofrendas que da es para Dios y no para los hombres. Cuando damos, lo hacemos esperando de Dios y no lo hacemos jamás esperando de un hombre, porque suele suceder que una persona que ha sido fiel con sus diezmos y sus ofrendas, cuando tiene una necesidad en su vida, suele suceder que vienen a la iglesia a reclamar, vienen a la iglesia a exigir. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? La iglesia no tiene ningún compromiso con usted, porque usted no le está dando a una iglesia, usted le está dando al Señor. El medio es la iglesia. Eso es como que yo llame a la misión y les diga a la misión: ustedes tienen que darnos con qué pagar el alquiler, porque nosotros hemos sido fieles durante 8 años a los diezmos y a las ofrendas. No. Cuando nosotros depositamos ese dinero en la misión, lo estamos haciendo para el Señor. Por eso, cuando nosotros tenemos una necesidad, invocamos el nombre del Señor, no el nombre de la misión. Aunque no tiene nada de malo que usted venga a la iglesia en busca de refugio y ayuda, si la iglesia tiene la capacidad y la posibilidad, debe responder a su necesidad. Pero si no la tiene, mi querido hermano, usted no tiene por qué ofuscarse, porque el Dios de amor buscará los medios para poder bendecir su vida. El primer obstáculo es: ¿qué van a hacer con lo que yo doy? Ya le expliqué qué hacemos en este lugar. El segundo obstáculo que encontramos es una frase: si yo fuera rico daría más. No conozco falacia más grande que pensar de esa manera, hermanos. Si no damos cuando tenemos poco, menos lo vamos a hacer cuando tengamos mucho. Si usted no tiene la capacidad de diezmar de 20,000 colones, que son 2,000 colones, menos lo va a hacer de 2 millones, que son 200,000 colones. Eso es una falacia, querido hermano. Nosotros debemos aprender a dar de lo que tenemos. A mí me sorprende, hermano, esta congregación, ver cómo cuando se recogen las primicias o cuando se recogen ofrendas extraordinarias, como muchas personas que son de escasos recursos siempre tienen algo para dar, hermanos. Y no es el monto, es la disposición del corazón, porque todos siempre vamos a tener algo para dar, aunque sea poquito, pero siempre vamos a tener algo para dar. Algunos no dan porque dicen: es muy poquito.
¿Sabe una cosa, hermanos? Si las 220, 240 o 30 personas que asisten a esta iglesia regularmente dijeran en su corazón lo que podemos dar son 1000 colones, entonces usted entendería que semanalmente se recogerían 200,000 colones. Mensualmente se recogerían 800,000 colones. Así, hermano, de simple, porque no es un asunto de cuánto, pero algunas personas dicen: pastor, yo que voy a pegarme esa caminada para ir a dejar 500 colones, yo que voy a ir desde la León 13 hasta la iglesia para ir a dejar 1000 colones. Es que no es el monto, es la fidelidad de su corazón, porque lo que Dios mira es el corazón, hermanos. No es el monto, repito, es la fidelidad de su corazón, lo que Dios siempre va a observar. Es una falacia pensar que si tuviera más usted daría más. Si usted no es capaz de dar en lo poco, créame, hermano, que tampoco va a ser capaz de dar en lo mucho. Es una falacia. Dios no nos pide un monto, Dios desea obediencia y lealtad a la hora que nosotros debemos dar. Veamos tres aspectos importantes a la hora de dar a Dios. Recuerde que estamos en el punto número 2. Si yo fuera rico daría más. Pero aquí yo quiero hacer una subdivisión a este mensaje para mencionarle 3 consejos o 3 aspectos importantes a la hora de dar Dios antes de concluir mi mensaje. Número 1, que cada uno dé como propuso en su corazón. Es lo que la Biblia aconseja. Cuando usted va a dar, hermanos, déjese ese rollo en su mente que el diezmo es del diablo, que el diezmo es maldición, que eso pertenece a la ley. Está bien si usted no quiere diezmar, dé como propuso en su corazón, porque lo que Dios ve es el corazón, hermanos. Si usted no propone dar el diezmo, no importa, pero no acuse a los que lo quieren hacer, porque es lo que ellos propusieron. Yo lo he mencionado muchas veces, hermano, yo tengo muchos años de no diezmar, porque un día yo entendí, o sea, esto es un pensamiento, es un criterio personal, yo entendí que el 10% es muy poquito para Dios, yo quiero darle más, entonces yo me quité eso del diezmo y cuando yo recibo un dinero, siempre, hermano, siempre yo voy a sacar más del diezmo, porque creo con todo mi corazón que yo debo honrar a Dios, no con lo que me sobra, sino de una manera que realmente en mi corazón yo me pueda sentir satisfecho. Pero si usted lo que ha dispuesto es el diezmo, dé el diezmo. Si usted no dispone de dar el diezmo, entonces proponga en su corazón una ofrenda semanal, quincenal o mensual. ¿Qué es lo que usted le va a dar a Dios? Usted propone en su corazón. La Biblia así lo dice en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pablo ya no pide que usted tenga que dar el diezmo, dé como usted propone en su corazón, porque a la verdad, los que dan por obediencia pues propondrán poquito, pero los que dan porque tienen un don van a sobrepasar los diezmos y van a ofrendar al Señor con alegría y gozo. En segundo lugar, estoy diciéndole los 3 consejos a la hora de dar a Dios. El primero es que usted dé como propuso en su corazón. En segundo lugar, Dios nos aconseja que demos con alegría y gozo. Porque si últimamente usted va a dar el diezmo, pero lo va a dar todo triste y todo apagado, mejor no, dé con alegría y gozo. Dice el versículo 2 del capítulo 16 capítulo 9, verso 7 de 2 de Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar con un corazón alegre. ¿Lo hace usted, querido hermano? Querida hermana, en tiempos de pandemia, ¿cómo se siente usted caminar desde su casa hasta este lugar o hasta uno de los centros donde se están recogiendo las ofrendas? ¿Cómo se siente usted? Va con gozo y alegría cuando va con su sobre y decir, aquí están estos 1000 colones, aquí está este dólar, aquí está este medio dólar para el Señor. ¿Cómo lo hace usted? Lo hace feliz y gozoso delante del Señor, porque Pablo así lo aconseja. Y en tercer y último lugar, tercer consejo a la hora de dar a Dios es que cada uno dé como haya prosperado. Número 1, como propuso en su corazón. Número 2, con gozo y alegría. Y número 3, que dé conforme haya prosperado. Aunque entendemos que hay iglesias que dan, hay personas que dan más allá de sus propias fuerzas, como lo hizo la iglesia en 1 de Corintios capítulo 16, que dan más de sus fuerzas. Qué lindo es
cuando la iglesia es dadivosa. Aquí en nuestra congregación siempre hemos dado gracias a Dios porque los hermanos y las hermanas realmente tienen un corazón que es dadivoso para con Dios. Vamos entonces a entrar en el tercer y último punto, en el tercer y último obstáculo para dar a Dios. El primero es, ¿qué van a hacer con lo que yo doy? El segundo es, si yo tuviera más, pues podría dar más. Y el tercer obstáculo para dar a Dios es la avaricia. Ese es el tercer obstáculo. Hay muchos más, pero yo quise mencionar estos tres en estos tiempos de pandemia. Lo que mucha gente, quizá el Espíritu Santo lo puso en mi corazón, quizá mucha gente dice, ¿yo para qué voy a dar desde sus casas? Si para que otros realmente hagan dinero, no lo voy a hacer. Otros dicen, yo si tuviera más, pastor, daría más. Pastor, yo antes diezmaba cuando me llegaba el salario completo, pero ahora solo me llega la mitad y para dejar ese poquito. Tráigalo, hermano, porque es para el Señor. No empeore las cosas para su vida, sea obediente delante del Señor. Y en tercer lugar, muchos no dan porque son avariciosos. ¿Qué es avaricia? Según el Diccionario Real Academia Española, la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Escuche una vez más la definición del Diccionario Real Academia Española. Avaricia, afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es la avaricia. Y es triste porque hay personas adineradas, avariciosas, pero es todavía más triste, queridos hermanos y hermanas, que hayan personas avariciosas que son pobres, que no tienen nada, pero aún así son avariciosas. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor de Hebreos nos está dando un consejo, que nuestra manera de vivir, que nuestras costumbres sean sin avaricia. Que esa avaricia es el afán de poseer riquezas para atesorarlas. Eso es avaricia. Estén contentos con lo que tengan ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Algunas personas realmente no dan para la obra porque sencillamente son avariciosas. Tienen la posibilidad de poder realmente compartir, de poder realmente llevar sus ofrendas, pero no lo hacen porque dicen, ¿quién sabe qué va a pasar más adelante? Y creen que atesorando los diezmos y guardando los diezmos, algunos piensan de esta manera, voy a guardar el diezmo de esta quincena, porque no sé cómo va a pasar la pandemia dentro de un mes. Voy a guardar el diezmo durante 3 meses, y si salgo adelante, entonces dentro de 3 meses voy a dejarlo a la iglesia. Esto a Dios no le agrada, porque usted debe ser realmente obediente al depositar sus ofrendas, porque esto habla de la fe y de la confianza que usted tiene en Dios. Aunque estamos en crisis, aunque estamos en necesidades, la fe que usted tiene debe estar puesta en el Señor y no en lo que podamos vivir en esta tierra y en este mundo. Vamos a leer un último pasaje bíblico para que así podamos orar. Lucas capítulo 12, versículo 15. Le voy a invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, guarden su corazón de la avaricia. Una persona avariciosa, el primer síntoma, hablando a los justos, de un justo avaricioso es que no tiene la capacidad de ser disciplinado para darle a Dios. Le da una quincena, pero otra no. Le da 3 quincenas, pero se pasa 6 meses sin dar, y así constantemente. Eso es un síntoma de avaricia en el corazón, al no tener disciplina para dar al Señor. Porque la vida del hombre
Escuche lo que dice el versículo 15, hermano. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no consiste en lo que podamos tener. Pastores, si algún pastor oyera esta enseñanza, no consiste en qué tan grande sea el templo y lujoso y lleno de cosas. No consiste la vida del hombre en eso. No consiste en qué clase de carro yo tengo, qué clase de casa yo tengo. No consiste en esas cosas. Y no estoy diciendo que esté mal tenerlas aquellos que tienen la posibilidad. Pero la vida del hombre no consiste en eso. Ni siquiera la bendición de Dios consiste en cuánto yo tenga o no tenga. Las bendiciones de Dios no se tienen que medir por lo que yo tenga a nivel material. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este rico pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Él está hablando consigo mismo. Tengo mucho ya. Entonces, ¿sabe una cosa, alma mía? Reposa y gózate, porque ya hemos alcanzado todo lo que cualquier ser humano deseara alcanzar en lo material. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y cobíjate. Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Querido hermano, querida hermana, justos de la Iglesia Centro Misionero de Restauración y hermanos que nos puedan estar viendo y escuchando de otras iglesias, honra al Señor en tu iglesia. La manera de honrar a Dios es a través de tu iglesia, donde tú estás congregándote, donde tú te alimentas. Allí es donde debes en tu mano. Concluyo con esto. Número 1, el primer obstáculo: ¿qué van a hacer con lo que yo doy? Número 2, el segundo obstáculo: si yo fuera rico, daría más. Es una falacia eso. Y en tercer lugar, el tercer obstáculo es la avaricia, el deseo de tener más y más para poder aumentar sus riquezas. ¿Qué le parece, hermano, hermana, si inclina su rostro ahí donde usted está y me acompaña a hacer una oración delante del Dios Todopoderoso? Acompáñeme, querido hermano, por favor. Incline su rostro y acompáñeme a hacer una oración delante del Señor para clamar a Él que nos siga dando el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte de una manera especial que tú puedas bendecirnos y ayudarnos, Señor. Extiende tu mano sobre las finanzas de mis hermanos que han sido fieles, Señor. Extiende tu mano, Señor, sobre las finanzas de los hermanos que han mostrado su fidelidad delante de ti, Señor. Que sin importar lo que ellos están realmente pasando o viviendo, ellos son fieles para contigo, Señor. Oro por las familias que en este momento, Señor, están en dificultad financiera. Súpleles, Dios, por favor. Permite que la iglesia, Señor, en lugar de debilitarse, se fortalezca, Dios, en el ámbito material también, en el ámbito, Señor, para sostener las necesidades de las congregaciones, Dios. Este es un tema, Dios, complicado que muchos pueden malinterpretar. Este es un tema que muchos, Señor, pueden realmente sacar de contexto para seguir, Señor, con sus pensamientos, pero muchas personas que se hacen llamar miembros de las iglesias y de esta iglesia incluso, en medio de la pandemia se han desaparecido, Señor.
no solamente con sus ofrendas, sino que se han desaparecido totalmente, Señor. Yo te pido que tú traigas en sus corazones un llamado especial, Señor. Un llamado especial a volverse a ti, precioso Dios. Oro para que en esta mañana los hermanos que están oyendo esta enseñanza y están oyendo este tiempo de oración, Señor, puedan recibir un llamado de parte tuya, Señor. Que todo temor se disipe de sus corazones a nivel económico, Señor. Porque muchos por temor no están honrando tu nombre, sin saber que más bien pueden complicar el asunto, Señor. Por favor, dales el entendimiento, Señor. Aquellos que están guardando lo que te pertenece, aquellos que están guardando lo que es para honrarte a ti, Señor. Por favor, sé propicio, precioso Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor sean cada uno de sus corazones.